Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el día de hoy lo que es la metodología de la investigación. Vamos a iniciar a lo que significa investigación, procesos cualitativos y cuantitativos, hipótesis, planteamiento del problema, estadísticas y objetivos. Veamos lo que es la investigación, pero antes quiero saber lo que son los enfoques en cuanto a la investigación. Cuando hablamos de enfoque cuantitativo, nos estamos refiriendo al enfoque de lo general a lo particular. Las características del enfoque cuantitativo es un planteamiento acotado, mide fenómenos, utiliza estadísticas y prueba de hipótesis y teorías. En cuanto al proceso, es el proceso deductivo, es lo que le decía, va de lo general a lo particular, es secuencial, probatorio, analiza la realidad objetiva. Y en cuanto a las bondades, está la generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión, la réplica y la predicción. Pero también existe lo que es el proceso del enfoque de investigación mixto, que es la combinación de enfoque cuantitativo y cualitativo. Ahora vamos a ver lo que es el cualitativo. Sus características es el que los planteamientos más abiertos que van enfocándose, es decir, aquí vamos de lo particular a lo general. Se conducen básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística. El proceso es inductivo, como antes le dije, va de lo general a lo particular. Es recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal. Sus bondades son que es la profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. Muy bien. En cuanto a lo que es la palabra investigación, ¿qué significa o cómo se define? Pues investigar o la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. Es decir, cuando nosotros hacemos una investigación, vamos a platicar, vamos a estudiar un fenómeno o un problema. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como el empirismo, el materialismo, el dialéctico, el positivismo, la fenomenología y el estructuralismo, y diversos marcos interpretativos como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que la sustentan, desde el siglo pasado, tales corrientes se polarizaron en dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, que hace un momento acabamos de ver sus características. Ahora lo veremos, por ejemplo, en una gráfica. En cuanto al enfoque cuantitativo, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. En cuanto a este enfoque cuantitativo, vemos que su método es el deductivo, que va de lo general a lo particular y se basa en lo que son las estadísticas y la medición numérica. Aquí, por ejemplo, en este proceso vamos viendo 10 fases, que va de la fase número 1, que es la idea, a la fase número 10, que es lo que es la elaboración de reporte de resultados. Y si se dan cuenta, es una cadena que va de manera secuencial, ¿sí? A diferencia del enfoque cualitativo, que el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Y en este caso vemos en el centro lo que es la literatura existente o marco de referencia, y a partir de allí comienza la fase 1, que es la idea,
y de allí la elaboración del reporte de resultados hasta la fase 9, que es la elaboración de reportes de resultados. Si se dan cuenta, es secuencial, pero también la literatura existente o el marco de referencia se va desarrollando o es divergente a las diferentes fases, ¿sí? Aquí vemos que divergen el marco de referencia a todas estas fases. Muy bien. En cuanto a la hipótesis son las guías de una investigación o estudio. La hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación: ¿le gustaría a Paola? Y una hipótesis: ¿le resultó atractivo a Paola? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposiciones. Después investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis, al cotejar a Paola y observar los resultados. Ok, aquí podríamos comenzar haciendo una pregunta retórica en cuanto a qué diferencia hay entre la teoría administrativa clásica y la teoría de la administración científica. O mejor aún, ¿cuál de las dos teorías es mejor? ¿La que expone Taylor o la que expone Fayol? O si traspoláramos esa teoría a nuestros días, ¿cuál tendría mejor resultados? ¿O qué cambios le daríamos a cada una de ellas para poderla adecuar a nuestro tiempo? ¿Qué son las variables? En este punto es necesario definir qué es una variable. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse u observarse. Ejemplos de variables son el género, la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña de propaganda política. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas poseen el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Observemos ahora cuál sería el planteamiento del problema y cómo se define. Pues el planteamiento del problema es el centro, es el corazón de la investigación. Dicta o define los métodos, según Roberto Hernández Sampieri. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. También podemos decir que los criterios para plantear el problema es, según Kerlinger y Lee, en 2002 dice: los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa. Acordémonos que cuantitativa utiliza el método deductivo y va de lo general a lo particular y se basa en la estadística. El problema debe expresarse una relación entre dos o más conceptos o variables, es decir, características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc. y pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables, es decir, no son tangibles. Claro que el ejemplo es extremo,
pero nos recuerda que el problema cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. Motores de ideas para investigar. Entonces, aquí vemos lo que es la idea. Y en cuanto a la idea, por ejemplo, vamos a checar primero lo que es la inspiración. Basada en los intereses personales del investigador, pero no es suficiente. Se requiere trabajar en el tópico o idea para pulirla y acotarla. 2. La oportunidad surge cuando con facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea de algún familiar o persona cercana que nos pueda brindar acceso a este o nos sea solicitado en nuestra escuela o trabajo y tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. La conceptualización. Detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo o comprenderlo. La idea. En este caso, el punto número 4, que es la necesidad de resolver una problemática, cuando se requiere solucionar algo, desde la pobreza de una nación o el calentamiento global hasta el diseño de una maquinaria más eficiente para un proceso, prevenir un brote epidémico de cierto virus, mejorar las malas relaciones que hay entre los empleados de una empresa, disminuir la criminalidad en las escuelas preparatorias de una zona, etc. Y por último, necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo de conocimiento, detecte temas poco estudiados o no investigados en su contexto y decida adentrarse en esto. Resulta un disparador muy común de estudio. Entonces, en cuanto a la idea, podemos partir de la inspiración, de la oportunidad, de la conceptualización, de una necesidad de resolver una problemática o de una necesidad de cubrir huecos de conocimientos. Y finalmente, por ejemplo, aquí en el planteamiento del problema, cuando vemos planteamiento del problema cuantitativo del problema, vemos, número 1, puede dirigirse o explorar, describir, relacionarse o explicar. Es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer, proceder y determinar causalidades y sus implicaciones. Implica afinar ideas. También sus elementos son objetivos, que son las guías del estudio, preguntas de investigación que deben ser de claras y son el qué del estudio, justificación del estudio, que es el por qué y el para qué del estudio, la viabilidad del estudio, que implica disponibilidad de recursos, alcances del estudio, implicaciones y consecuencias del estudio, deficiencias en el conocimiento del problema que orienta el estudio en, número 1, estado del conocimiento y número 2, nuevas perspectivas a estudiar. Y finalmente, cuyos criterios son delimitar el problema, relación entre variables, formular como preguntas y tratar un problema medible u observable. Ok. Continuamos con las estadísticas y aquí, por ejemplo, supongamos que el tema que vamos a investigar es acerca de los divorcios. Entonces me voy a lo que es el INEGI y entonces en el INEGI busco primero lo que son los matrimonios del 2000 a 2017, cómo ha ido variando la cantidad de matrimonios de cada año con respecto al número de matrimonios que se dan. Y fíjense, en el 2000 eran más de 674,000, pero en el 2017 apenas sí va por unos 500,000, ¿no? Entonces va a la baja, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, pero también vemos que el divorcio va en aumento, mientras que el matrimonio va a la baja, el divorcio va en aumento, ¿no? En el 2000 eran a poco menos de 60,000, pero en el 2017 son alrededor de más de 130,000, ¿sí?
en cuanto a lo que es las relaciones de matrimonio y divorcio, es decir, divorcios por cada 100 matrimonios, y aquí va de 5 a 30 de acuerdo a los años, ¿sí? Por cada 100 matrimonios, imagínense, hay 30, por ejemplo, en esta estadística, 30 divorcios. Y por último, aquí en esta estadística, por ejemplo, en esta gráfica de pastel, por ejemplo, vemos 3 variables o 3 tipos de mediciones. Uno que son casados o unidos, en este caso representa el 54.2%, solteros, que es el 34%, y separados y divorciados, que es el 11%, o viudo, que es el 11.8%. Y en la República Mexicana, aquí está dividido por colores, y por ejemplo maneja aquí si son cuántos matrimonios en el periodo 2017 y la frecuencia, ¿no? Mayor a 2.500 hasta 11.745, que son los que están de verde, mayor a 11.745 hasta 23.000, los que están en color beige, en morado está en color son de 23.000 a 37.000, y finalmente el color naranja aproximado, más o menos de 37.000 a 66.000. Vemos que es, en este caso está el Distrito Federal, pero por obvias razones, porque es el estado más grande de la República, y con una población aproximadamente de más de 20 millones de habitantes.